Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 24 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9a. Salmos 115 o 114. La segunda lectura está tomada del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Jesús se dirige hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, la actual Banias, al pie del monte Hermón. Aquí, por así decirlo, investiga la situación de sus discípulos antes de emprender el viaje a Jerusalén. Jesús comienza con una especie de encuesta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos hacen una rápida lista relatando los estereotipos aplicados a Jesús, que por fortuna lo relacionan con personajes importantes para la fe y la esperanza del pueblo de Israel, personajes que se identifican con Dios y su proyecto, y no lo identifican con personajes rimbombantes y prestigiosos de la época como los sumos sacerdotes o los grandes emperadores y faraones, quienes podrían ser los referentes de una vida sabrosa y llena de complacencias, lujos y desenfreno. Sin embargo, a Jesús no le basta saber lo que piensa la gente, porque su intención no es hacer simplemente un sondeo de percepción o un sondeo de favorabilidad, a ver si la gente lo aprecia o no, si han entendido o no, si él es importante y ha alcanzado un alto nivel de importancia y popularidad. Por eso insiste y dirige ya la pregunta directamente a cada uno de los discípulos, aquellos que lo están siguiendo y subiendo con él a Jerusalén, aquellos que de alguna manera aunque sea todavía un poco inmadura y precaria, su adhesión y su sí. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Esta pregunta debe resonar más en el corazón que en los oídos, decía el Papa Francisco. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es un nombre, una idea, simplemente una figura histórica? ¿O es realmente esa persona que me ama, que me sorprende, me inquieta, me interpela, que me exige y que dio su vida por mí y camina conmigo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás con Jesús? ¿Buscas conocerlo en su palabra? ¿Lees el Evangelio, un pasaje del Evangelio todos los días para conocer a Jesús? ¿Llevas el pequeño Evangelio en el bolsillo, en el bolso, para leerlo en cualquier lugar? Porque cuanto más estemos con Él, más crece el deseo de permanecer con Él. Hasta aquí el Papa Francisco. Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, acierta en parte a la respuesta, aunque todavía no comprenda del todo aquello que de verdad es Jesús y debe significar en la vida de cada uno. Lo veremos luego en su intervención, cuando Jesús habla claramente de la cruz: tú eres el Cristo.
Cristo no es el apellido de Jesús. El título Cristo literalmente significa el ungido, el enviado del Padre a salvar a los hombres y a anunciar la buena nueva de la salvación. Era la versión griega del Mesías hebreo. En el Antiguo Testamento se esperaba al Mesías como un hombre investido con la misión de ofrecer la palabra definitiva de Dios y cerrar el camino de la historia. Llevaban 2000 años esperando a Cristo. Decir tú eres el Cristo fue la condensación de toda la expectativa de esperanza de 2000 años de todo el pueblo. Sin embargo, a Pedro todavía le falta una pieza, la divinidad de Cristo, y todavía tiene una idea distorsionada sobre Jesús. De hecho, Pedro, quizás todavía orgulloso de sí mismo por la respuesta que acaba de acertar, lleva a Jesús aparte delante de todos y lo increpa, como haciéndole un exorcismo, porque percibió en las palabras de Jesús de la cruz como una posesión diabólica, pues con ellas derribaba toda la expectativa que habían infundido los maestros de la ley y la tradición de un Mesías glorioso y famoso. ¿Qué estás diciendo? Tú sufrir nunca, dirá Pedro. Ahora te explico yo cómo se debe hacer. Pedro aquí como que quiere asumir la tarea del maestro. Y es precisamente aquí donde se desata por parte de Jesús una ducha fría y una tormenta terrible para Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas según los hombres y no según Dios. Sí, Jesús reprende a Pedro porque piensa de manera humana, o más bien diabólica. Quiere ponerse delante de Dios. Quiere decirle a Dios lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, en lugar de hacer lo que Dios dice, de seguirlo aprendiendo lo que significa amar y dar la vida por los demás. Jesús llama a Pedro a no invertir las tareas. El discípulo no es quien se impone al maestro, sino quien lo sigue. No es el discípulo el que enseña al maestro, sino el que se deja enseñar por él. Pues resalta el Evangelio que Jesús se puso a enseñarles, pues Jesús siempre está enseñando. Y Pedro dijo muy bien la lección, pero se ve que aprendió de otros, dice Alessandro Pronsato. Por eso Jesús le dirá a Pedro: yo te enseñaré cómo debes llevar la cruz, cómo debes seguirme, por eso ponte detrás de mí. Es una advertencia importante también para nosotros, a menudo tentados a querer decirle a Dios qué hacer, quedando envueltos en la no aceptación de la realidad y de su voluntad, en la que reside nuestro verdadero bien. Hoy lo constatamos en este mundo infiel y prepotente. Queremos ser los maestros de Dios y pretendemos decirle qué debe hacer para cambiar todas estas realidades de opresión, de miseria, de maldad, de corrupción, de injusticias. Queremos enseñarle a Dios cómo se hace la nueva creación, ya no basada en su palabra creadora y salvadora, sino basada en las palabras que pronuncia la ciencia y la técnica a las que hemos absolutizado, las que dirigen la conciencia del hombre, su quehacer en este mundo y su devenir en la historia. La reacción de Pedro es importante para nosotros, pues revela cuál fue su distancia y también revela la nuestra respecto a los designios de Dios. Por eso para Jesús será la pasión la que revelará el verdadero rostro de Dios, el rostro débil del amor verdadero, un amor total, fiel, que se permite también rechazar lo que no es impuesto, de un amor omnipotente, capaz de superar el mal del rechazo y de la muerte, capaz por tanto de sacar de cada sufrimiento un bien mayor, capaz de transformar una cruz fría en un lecho de amor donde experimentar la tierna presencia del Señor. En fin, hoy día también escuchamos las voces y los juicios más contradictorios sobre Jesús. Hay quienes lo consideran un hombre sabio, un moralista generoso, un protagonista de la historia, y también hay quienes lo calumnian, quienes lo odian. Pero la única identidad verdadera de Jesús es la proclamada por Pedro: tú eres el Cristo. Si reducimos la fe cristiana a los confines de un horizonte humano, por noble que sea, nos equivocamos. Cristo vino a traer la salvación eterna, la esperanza sobrenatural. No es una doctrina para hacer más tolerable la convivencia humana, aunque esté interesado en la redención de todas las realidades terrenas, siempre en función de la felicidad eterna.
No basta con reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Debemos imitarlo en lo más específico de Él, es decir, en el amor de la cruz, que no es el fin, sino el medio necesario para realizar la redención. Si queremos ser colaboradores de su obra salvadora, dejándonos salvar y salvando a otros, no podemos evitar la cruz, porque solo a través de ella, perdiendo la vida, la encontraremos nuevamente en la eternidad, participando de la resurrección de Cristo. Termino con un texto de Alexandro Pronsato. No se tiene detrás al maestro llevándose tras sí el bagaje del propio saber, sino cargando con la cruz. Es imposible poner juntas las dos cosas. Discípulo es uno que, como Pedro, ve reprobado su saber precedente acerca de Dios por la desconcertante revelación de la cruz. Dios es fácil de saber, pero difícil de descubrir. Estamos así en disposición de completar el cuadro, añadiendo este último fragmento de riesgo. Si tenemos el coraje de no retirar nuestro rostro, si sabemos resistir a la tentación de mirar desde otra parte, entonces caemos en la cuenta de que la fe es fácil de decir, pero difícil de manifestar de la manera debida. La caridad es fácil de expresar con las palabras, pero difícil de traducir con los hechos. Dios es fácil de explicar, pero difícil de aceptar. Es evidente que cada uno de nosotros, igual que Pedro, está llamado a reconocer el fracaso de Dios, el fracaso de nuestro Dios. Perder la propia vida quiere decir, ante todo, perder el propio Dios. Hasta aquí Alessandro Pronsato. Nos ayude pues la Santísima Virgen María a saber dar una respuesta verdadera y auténtica de Jesús, pero no con las palabras que se las lleva el viento, sino con la vida misma que nos ponga en disposición de seguir al Maestro y ponernos detrás para ver cómo Él lleva la cruz y cómo debemos acompañarlo nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.